En la segunda carta de Pablo a Timoteo, predicador del Evangelio, el apóstol le dijo: toda la escritura que es tanto el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, los libros autorizados e inspirados por Dios. Dijo Pablo, le dijo a este hermano: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, tiene utilidad. Tiene utilidad la escritura. Y en esas escrituras están, y hablo particularmente de las escrituras del Nuevo Testamento, los 27 libros, el canon del Nuevo Testamento, está la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo, las instrucciones de Cristo, de los apóstoles, del Espíritu Santo, etc. Miren, la lección de hoy está basada precisamente en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Vamos todos a buscar allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. El tema lo he titulado retén, así se llama el tema del sermón de esta tarde aquí en la Iglesia de Cristo en San Nicolás, en Nuevo León, México. Por cierto, reciban un saludo todos los hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales. Un saludo aquí de la congregación a cada uno de ustedes. El título para los que están escribiendo, retén, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice así el pasaje. Retén, le dijo Pablo a Timoteo, retén, ¿qué cosa? La forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Hermanos, Pablo, el apóstol, le escribe una carta al cristiano y predicador del Evangelio Timoteo. Bueno, más bien le escribe dos cartas, pero la lección de hoy está en la segunda carta dirigida a este hombre. En esta carta, la segunda, el apóstol le instruye específicamente algo. ¿Sí? Él le instruye, lo guía, lo orienta imperativamente a hacer algo específico. Y esto específico que le instruye a Timoteo, el apóstol, es lo que estaremos considerando en esta lección. Primer punto de el bosquejo que tengo aquí de la lección. Primer punto, un mandamiento directo para los que están escribiendo. Un mandamiento directo. Número 1, fíjense. En este pasaje de segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 13, Pablo pues le da un mandamiento directo a este cristiano que también era predicador. De hecho, este mandamiento tiene aplicación para nosotros también en estos tiempos. Es decir, que no solo era para Timoteo, ¿verdad? Sino también aplica para nosotros lo que el apóstol diga aquí con respecto a este mandamiento directo. Es un mandamiento universal para todo cristiano, en todo tiempo y en todo lugar. Por supuesto. Un mandamiento es dado ¿para qué cosa? ¿Para qué se da un mandamiento? Para que sea obedecido. No para que sea
solamente conocido. O sea, es necesario que sea conocido el mandamiento. Es necesario que lo sepamos muy bien, pero no tiene únicamente ese propósito. Un mandamiento es, además de que para que sea conocido, sobre todo para que sea obedecido. ¿Ok? Este mandamiento tiene que ver con la sana palabra apostólica. Tiene que ver con eso. Está relacionado con esto. ¿Con qué cosa? Con la sana palabra apostólica. ¿Y cuál es el mandamiento? El mandamiento es retén. Vean el texto. Vayamos a la palabra apostólica. Dice Roberto, retén. Ese es el mandamiento. Es decir que Timoteo y también todo cristiano pues deben retener, deben preservar, deben conservar algo. Así que, en primer lugar, tenemos aquí un mandamiento directo. Número dos, un patrón de sana enseñanza que conservar. Repito, número 2, un patrón de sana enseñanza que conservar. Hermanos, ya hemos visto que Pablo le ordenó a Timoteo retener, conservar la palabra apostólica. Sin embargo, no lo es todo, no. Es necesario que también observemos otros detalles de este asunto, de esto que dice Pablo, que dice el apóstol. Observemos allí, notemos allí otros detalles de esto que el apóstol le ha mandado a este predicador. Y también a todo cristiano. En primer lugar, de estos detalles que estoy diciendo, notemos que aquello que es mandado a retener es un dechado. Sí, observen allí que aquello que es ordenado por el apóstol inspirado a retener, a preservar, a conservar, bueno, tiene que ver con un dechado. ¿Qué es eso de dechado? ¿Qué es un dechado? ¿Qué significa esto, dechado? Bueno, un dechado es un modelo o patrón. Un dechado es un modelo o un patrón. Timoteo debía retener este dechado de enseñanzas. Debía retener, era la orden. Tú, Timoteo, retén el dechado de las sanas palabras apostólicas. Lo que has oído de mí, del apóstol, reténlo, consérvalo, presérvalo. Este dechado de enseñanzas. Miren, en la Reina Valera 60, que creo, ya lo he dicho, es la versión de las Escrituras que más usada en las iglesias, la palabra dechado, modelo o patrón, allí lo traducen, lo vierten como forma, ¿sí? Forma, por eso el pasaje dice, en la Reina Valera 60, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, etcétera, etcétera. ¿Ya? En otras versiones es preserva el modelo o el patrón, conserva el dechado. ¿De qué cosas? Bueno, de las sanas palabras que tienen su origen o fuente los apóstoles. Miren, los modelos o patrones se constituyen de ciertas características propias, inherentes al mismo.
Por supuesto, las características de este dechado, de este modelo, de este patrón, se encuentran ¿dónde? En el Nuevo Testamento, en la palabra apostólica. Las palabras de Pablo implican que Timoteo conocía bien este modelo o patrón de enseñanzas. Claro, porque Pablo no le está diciendo a Timoteo, mira, quiero que sepas que hay un patrón de enseñanzas, sí, hay un modelo, hay un dechado, hay una norma apostólica, quiero que sepas eso. No. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, retén eso, retén esa norma, ese modelo, ese patrón, ese dechado, esa forma de las sanas palabras que has oído de mí, del apóstol. Las palabras de Pablo pues implican tal cosa, que Timoteo conocía bien, quiero enfatizar esto, conocía bien este modelo o patrón de enseñanzas. Escuchen, dado que es un patrón, dado que es un molde, un modelo, en otras versiones es un ejemplo de algo que se va a imitar, se va a seguir, entonces Timoteo debía conservarlo, escuchen, tal cual como lo había conocido. Timoteo no tenía derecho de alterarlo, modificarlo, sea añadiéndole o quitándole al mismo. Así como lo conoció, así mismo debía retenerlo. Punto. No era negociable eso. No era negociable. Timoteo no tenía ningún derecho, nada en absoluto, ninguna potestad o autoridad, nada. Él no tenía por qué apropiarse alguna prerrogativa, alguna excepción para decir, vamos a cambiar aquí, vamos a modificar. No. Y por ende nosotros tampoco, porque lo que fue mandado a él también ha sido mandado a nosotros como cristianos. Él no debía alterar el patrón, él no debía modificarlo, no debía adulterarlo, alterarlo, tergiversarlo, torcerlo, deformarlo, desnaturalizarlo, desvalorizarlo, etc. No. Él debía conservar, retener el modelo tal cual como lo había recibido, como se le había transmitido, como lo había aprendido. Por tanto, el patrón, escuchen esto, escuchen este enunciado, esta afirmación. Fíjate, Anita, Juani y Ángeles. Por tanto, el patrón, al ser copiado, debe ser reproducido, ¿cómo? En sus exactas características. ¿Sí? Por eso es patrón. Por ejemplo, mi suegra, ella que cose, a ella le dan un patrón, ¿verdad? Un molde para elaborar, no sé, ciertas camisas para una empresa. Entonces ella tiene que seguir ¿qué cosa? El patrón, el molde, el modelo, el dechado que le están entregando allí. Ella lo va a copiar, lo va a reproducir exactamente según las características que se le pidió, lo hiciese, lo reproduciese, ¿verdad? Eso en primer lugar. En estos detalles, en primer lugar, es un dechado. En segundo lugar, escuchen, en segundo lugar, Roberto y Antonio y todos, el resto, el modelo o patrón de enseñanzas era de cierta, Anita, escucha, era de ciertas
Corrijo, el modelo patrón de enseñanza era de cierta cualidad. Lo primero que vimos es que las enseñanzas son un dechado. Hay un dechado de enseñanzas, mejor dicho. Y ahora este modelo, este patrón de enseñanzas era de cierta, Saulo, hijo, de cierta cualidad. Esto es, de cierta propiedad o características. Observemos cómo Pablo ha calificado. Él le da una calificación al modelo o al patrón de enseñanzas y les llama sanas palabras. Vamos al texto. Vamos otra vez a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Fíjense, miren cómo califica el apóstol, el patrón, el modelo de enseñanzas apostólicas. Dice la Reina Valera 60, retén la forma de las sanas palabras. Esa es la cualidad, esa es la propiedad, las características de estas palabras apostólicas. Otra versión que tengo aquí dice, sigue el modelo de la sana enseñanza. Fíjense. Entonces, el apóstol ha calificado este modelo o patrón de enseñanzas como sanas palabras. Estas enseñanzas, estas palabras apostólicas que deben retenerse, este modelo, este patrón, esta doctrina, norma, bueno, ellas son de esta calidad, ¿sí? De esta naturaleza. Son sanas. ¿A qué cosa ha llamado Pablo sano o sanas? A las palabras apostólicas o a la enseñanza apostólica. Este patrón de enseñanza es sano. ¿Por qué? ¿Por qué es sano? Porque es libre de error, sin defecto, no es torcido ni falseado. No es de mala calidad, de modo tal que afecte espiritual y moralmente a quien lo acepte y ponga en práctica. Pues no. Es verdadero, libre de falsedad y engaño. Es puro, no es nocivo ni contaminado. Por supuesto, es de estas cualidades. Debido a que proviene de quién. ¿De quién vienen estas enseñanzas, estas doctrinas, este modelo de palabras apostólicas? Vienen de los apóstoles, pero su origen intelectual, la creación de ellas, proviene de quién? Del ser sacrosanto, del ser perfectamente puro, del Santísimo. ¿De quién? De Dios. Por eso estas enseñanzas son de esta naturaleza, de esta calidad, de estas propiedades como sanas. Dios es la fuente, el origen de esas palabras. Observemos cómo aplica Pablo la distinción. Aquí en estos pasajes que vamos a ver a continuación, vamos a observar la distinción entre la sana enseñanza y obviamente lo contrario, lo opuesto, con lo que se compara es lo corrupto, lo nocivo, lo pernicioso, doctrinalmente hablando, espiritualmente hablando. Acompáñenme todos a la primera carta a Timoteo capítulo 6. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 3 y 4. Voy a leer primero la versión Reina Valera para luego leer otra versión que tengo aquí.
Primera a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así: si alguno enseña otra cosa, noten, y no se conforma a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad o a la verdadera religión, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen esta versión que tengo aquí. Fíjate, Patricia, cómo dice esta versión. Si alguien enseña, escuchen, si alguien enseña falsas doctrinas y se aparta de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de lo que enseña la verdadera religión, es un orgulloso y un ignorante. ¿Cuál es el contraste aquí? Sí, porque aquí se hace una comparación. Bueno, Pablo está diciendo la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por un lado, en contraste, en comparación con las falsas doctrinas que enseñan algunos ignorantes, indoctos, orgullosos, contenciosos, etcétera, etcétera, porque no se conforman, no siguen. Y obviamente pues no aceptan las sanas enseñanzas de Jesucristo. ¿Sí? Ahí vemos el contraste. La sana enseñanza y la enseñanza nociva, perniciosa, corrupta, contaminada, enfermiza, es la falsa, obviamente, ¿verdad? Y aquí en este pasaje, esa corrupta, nociva, perniciosa enseñanza es aquella que no se conforma, no va en concordancia, ¿sí? No va en equivalencia, en armonía con las palabras de Cristo, que son sanas. Siguiente pasaje. Acompáñenme al siguiente pasaje. Segunda a Timoteo capítulo 4. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 3, por favor. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 3. Voy a leer en la Reina Valera 60 primero y luego paso a leer otra versión de las Escrituras del Nuevo Testamento de este pasaje. Pues, segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana, ¿qué cosa? ¿La sana qué? Doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Noten el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora escuchen esta versión que tengo aquí, para otra vez hacer este ejercicio de contraste entre la sana enseñanza, la sana doctrina y lo pernicioso, lo corrupto, lo nocivo. Esta versión dice así. Fíjate, Anita 1 y Anita 2. Dice: pues llegará, ángeles, llegará, está escribiendo Pablo en el primer siglo, a Timoteo le está escribiendo, primer siglo, siglo 1, fíjate, Antonio, y Pablo indica algo hacia el futuro, él profetiza algo por el Espíritu. Llegará, dice, llegará, después del tiempo apostólico, llegará, y hoy es ese tiempo, después de los apóstoles. ¿Qué tiempo era ese? Dice, pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. No quieren escuchar la sólida, consistente y sana, pura enseñanza. No, seguirán sus propios deseos carnales, malos. ¿Y qué van a buscar? Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Por eso tienen comezón de oír. A ver, o escuchar otra cosa. No, nada
de sana doctrina, nada de los apóstoles, nada de lo que diga Pablo con respecto a este tema y este otro tema, de eso de Cristo, del matrimonio, divorcios y segundas nupcias, del silencio de la mujer en la iglesia, de la enseñanza contra el feminismo liberal religioso que hay. No queremos escuchar eso. Nada acerca de vivir una vida piadosa, una vida santa, de vivir con, una vida en que hablemos palabras, sí, propias, correctas de santos, una vida en toda nuestra manera de vivir santa, tanto en la forma de hablar, como dije, de ser, de actuar, de vestirnos. Nada de eso. Nada de que la iglesia local y los 5 actos de adoración, nada de eso de que el canto a capela. No queremos escuchar nada, no quieren. Iba a llegar el tiempo y hoy es ese tiempo después de los apóstoles, sigue ese tiempo. Murieron los apóstoles y vino ese tiempo. Y hoy sigue siendo ese tiempo en que la gente no quiere escuchar la sana y sólida enseñanza, incluyendo hermanos de la iglesia del Señor. No quieren escuchar ciertos temas, particularmente morales y otros de carácter ortodoxo, es decir, de los fundamentos de la doctrina, por ejemplo, del culto, de la obra de la iglesia, del uso de la ofrenda. No. Tienen comezón de oír y quieren oír otra cosa. Lo que ellos desean oír, no lo que necesitan o lo que Dios quiere decirles, lo que Dios quiere comunicarle a la gente, a los pecadores, a la iglesia, a su pueblo, a los cristianos. No, hay quienes siguen sus propios deseos y buscan maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. No lo que necesitan, sino lo que ellos quieren oír. Temas donde vemos hermanos, predicadores, maestros que hacen mezcla del evangelio, la doctrina, Antonio, con temas de psicología, ¿sí? De filosofía, ¿no? Siguiendo ciertos razonamientos para darle ciertos matices a la escritura, ¿sí? Mezcla con temas donde apelan a la subjetividad, al sentimentalismo o al emocionalismo de la gente o de los hermanos. Temas donde hablan del amor, pero no el amor bíblico, no del amor ágape, el amor bíblico, sino ese amor, el amor más, en un sentido más romántico, más pasional. Como estos días me escribió un hermano, es que hay que predicarles a Cristo para que se enamoren de Cristo y estén enamorados de Cristo y todo enamoramiento de Cristo. A ver, sí, hay que hablar del amor bíblico, pero no con esa connotación, ¿no? Con ese matiz, ese sentido romántico, pasional, subjetivo. Mezclan el evangelio con palabras, ideas en que más transmiten asuntos motivacionales, de superación personal. No, eso no es el evangelio. El evangelio tiene su enseñanza, tiene su propia naturaleza, sus características, su esencia misma, y no debe ser adulterado, mezclándolo ahí con filosofías humanas, psicología, vanas palabrerías e ideas que nada vienen con respecto a la doctrina. Pero la gente hoy quiere eso, quiere oír cosas así. Dice el Antiguo Testamento, cosas mimosas.
que les agrade, les caiga bien. Claro que hay que buscar temas que tengan esas características, pero aquí, esos temas que están aquí en la Escritura, pero no eso decimos en mi país, ese arroz con mango, esas mezclas, que la idea detrás de ello es darle gusto al oído de la gente con esos temas. Sí, temas que tengan esas características. Por tanto, debemos conservar el modelo o patrón de sana enseñanza apostólica sin adulterarlo ni contaminarlo. Si hemos de reproducirlo, que sea en la forma exacta como este es. Como este es. Ahora, yo no estoy diciendo que los sentimientos o las emociones o el enamoramiento correcto debido de las pasiones sanas, porque si hay pasiones sanas, deseos sanos, sean malos en sí. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la enseñanza del Evangelio no tiene como propósito fundamental transmitir un mensaje basado en tales cosas, en esos elementos, en esas propiedades subjetivas. ¿No? Puede afectarnos en cierta manera allí, pero no tiene ese propósito. El mensaje del Evangelio es, en esencia, en uno de sus aspectos, es producir el arrepentimiento de la persona, que entienda que está mal, que ha hecho lo malo y que debe hacer lo correcto ante los ojos de Dios y ante los ojos de su prójimo. Punto número 3. Esto que estamos viendo aquí, de lo que le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 13, le dijo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bueno, en tercer lugar, hermanos, de origen apostólico, ahí para que apunten. En tercer lugar, de origen apostólico. Este patrón, este modelo de enseñanza sanos, que debe ser retenido por todo cristiano, preservado y conservado, es de origen apostólico. Una versión del Nuevo Testamento vierte el pasaje de 2 Timoteo 1:13 de la siguiente manera: retén firme la forma de las palabras saludables, escuchen, que has oído, Timoteo, de mi parte, o sea, de Pablo. Retén firme, reténlo firme. Retén firme la forma de las palabras saludables que has oído de mi parte. Esto indica que el modelo o patrón de enseñanzas que Timoteo debía retener es de origen apostólico. La preposición de, noten la preposición allí, retén la forma de las palabras que oíste de mí. Ahí está la preposición de mí, de, esa es la palabra. Repito, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, de. La preposición de indica la fuente, Anita, o el origen. Observemos que Pablo dice las sanas palabras que de mí oíste. ¿De quién? De Pablo, apóstol de Jesucristo, hombre inspirado por el Espíritu Santo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 2, allí a Timoteo, donde estamos.
Segunda a Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí. Noten otra vez, vean el énfasis, lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, esto que has oído de mí encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar esto que has oído de mí también a otros. ¿Vieron? Segunda a Timoteo 2:2. Es claro el pasaje. Lo que has oído de mí. Entonces, Roberto, Antonio, hermanos y hermanas, no es de cualquier fuente lo que Timoteo había escuchado, no. Y esta es la cuestión en este punto, el valor, escuchen, el valor del patrón de enseñanzas que Timoteo debía preservar radicaba o consistía en la fuente u origen del mismo, es decir, que emanaba o provenía de los apóstoles. El valor de aquello que Timoteo iba a retener, preservar, es decir, las sanas palabras apostólicas, el valor de ello era la fuente o el origen, es decir, apostólico, inspirado de Dios. Timoteo no estaba escuchando a cualquier hombre, sino a un hombre guiado o influenciado divinamente por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Escuchar a Pablo era como escuchar al mismo Dios. No que Pablo fuese Dios, sino que era el medio, el canal que Dios había escogido para comunicar su voluntad a los hombres, tanto para los no cristianos como para la iglesia de Cristo. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1. Veamos lo que el apóstol dice aquí, lo que el apóstol afirma, Saulo hijo, ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Voy a leer una versión distinta a la Reina Valera 60. Dice Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12, dice así. Y en efecto, dice Pablo, hermanos, os hago saber que el evangelio predicado por mí no es de origen humano. ¿Vieron? No es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo pasaje en otra versión, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, dice así: les recordaré, fíjate Patricia, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado por un hombre, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Por tanto, es necesario que siempre tengamos presente que el modelo de sana doctrina que hemos de retener no tiene como fuente a los hombres como tal, no, sino que es de origen humano. Perdón, que no es de origen humano, es divino. Esta es la importancia, esto es el valor de dicho modelo de enseñanzas. Este es el valor, la importancia de dicho patrón de doctrina. Es decir, ¿qué proviene de quién? De Dios, del Señor. Ahí está su valor. Tiene ese valor inherente, intrínseco. ¿Por qué? Bueno, porque proviene de quién? De Dios. Y por último, hermanos, con respecto a que nos es mandado retener, Juani, el patrón o el modelo de las sanas palabras apostólicas. Por último, y esto es tan importante como lo anterior, aunque yo quisiera agregarle un grado, algo más de importancia.
Claro que es importante lo anterior, pero este punto se me hace muy relevante. ¿Y saben por qué? ¿Sabes por qué, Anita, Patricia y todos, Juani, Saulo? ¿Sabes por qué, hijo? Porque tiene que ver, punto número 4, con la actitud correcta en Cristo. La actitud tiene que ver con el carácter de nosotros, con la personalidad de nosotros en cuanto a la preservación, a la retención, a la conservación de la sana doctrina. Aquí Pablo, en las palabras dadas a Timoteo, toca el carácter del que retiene, preserva, contiene y conserva la doctrina sana. Escuchen, regresemos a 2 Timoteo capítulo 1, verso 13. Cuarto punto, Anita, el cuarto punto es con la actitud correcta en Cristo. Para los que están apuntando, cuarto y último punto del bosquejo, con la actitud correcta en Cristo. Dice así el pasaje de 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, 1, y amor, 2, que es en Cristo Jesús, 3. Aquí hay 3 cosas que ver. Escuchen. Ahora Pablo, con esta última frase, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, Pablo pasa a indicarle a Timoteo el cómo o la manera de retener la forma de las sanas palabras que él ha aprendido el apóstol. Esto es, por medio de la fe y el amor. Escuchen, que son las virtudes y cualidades espirituales y morales que moldean, Roberto, o modifican el carácter para preservar el patrón de la sana doctrina con la actitud correcta. Qué interesante, ¿verdad? Porque no toca Pablo solamente la cuestión de Dios, o sea, la doctrina, sino también, ¿sabes qué? También la parte del hombre, la parte humana, del cristiano, del que es espiritual, es decir, su personalidad, su carácter. Así de esta manera, de este modo, ¿sí? Así, con esta modalidad de tu persona, vas a preservar la sana enseñanza, que es una orden. Repito, por medio de la fe y el amor, que son las virtudes y cualidades espirituales y morales que moldean o modifican el carácter para preservar el patrón de la sana doctrina con la actitud correcta. Es decir, en la fe tiene que ver con retener la forma de las sanas palabras con fuerte convicción, certeza, seguridad. Y en amor tiene que ver con la motivación correcta de hacerlo. ¿Vieron? Fíjense. Entonces, Pablo instruye a Timoteo que debe tener como norma el modelo o patrón de enseñanza apostólica y conservarlo tal cual lo ha aprendido, pero no lo olvides, Timoteo, ni ningún cristiano hace esto, pero con la actitud correcta. Timoteo debía convencerse a sí mismo y estar plenamente seguro que el dechado de la doctrina apostólica era de tal valor y de tal dignidad que debía ser preservado exactamente como lo había aprendido el apóstol. Timoteo debía tener las intenciones y motivaciones correctas
Él debía ser sincero y de limpia conciencia, movido por amor genuino y auténtico a la verdad y reflejando amor en todo ello. ¿Vieron? Por eso encontramos en Efesios capítulo 4, verso 15, manteniendo la verdad, la doctrina, 1, en amor, 2. Profesando la verdad, la doctrina, el patrón, el dechado apostólico, 1, en amor, 2. No es solo verdad, sin importar estas virtudes, estas cualidades que tocan el carácter de nosotros. No, es verdad y amor. Y tampoco es solo amor, puro amor, nada más. Y no importa la doctrina, no importa lo que creas, no importa si hay o no hay patrón, eso no tiene importancia. No es solo esto, no es solo el ser un buen cristiano, con buena moral. No. Ser muy consagrado, eso es correcto, pero no solo eso. Es verdad en amor. ¿Sí? Es doctrina en amor. Por eso toca aquí el apóstol el carácter. Este pasaje de Pablo en Efesios 4:15 nos enseña que la verdad debe ser cuidada, proclamada tal cual ella es, pero con la actitud correcta. No olvidando la bondad, Anita, la compasión, Antonio, y la misericordia, Roberto, hacia los que son enseñados por la verdad, por el Evangelio de Cristo, por la doctrina de Cristo. No es el propósito de Dios que solo y únicamente seamos celosos y cuidadosos de la verdad, sino también, es decir, no solamente esto, sino también, y creo que mucho más, el carácter con que enseñamos la verdad. Esta verdad o doctrina no es nuestra, hermanos, sino del Dios Santo. Y Él merece que se hable de ella a su creación humana, tanto incrédulos como cristianos, con santidad, con amor, con solemnidad, con reverencia y con respeto. Por último, de hecho, dice el apóstol que las virtudes de la fe y el amor, para retener el patrón o modelo de las enseñanzas apostólicas, se hallan en Cristo. Es lo tercero, fe, amor en Cristo. Es decir, dentro de la esfera de su persona y enseñanzas. Esto significa, ángeles, que Jesús es la fuente, Él es el lugar, Él es el origen de donde emana y donde puede encontrar las razones que nos llevan a tener plena convicción en la doctrina apostólica. Y para tener la actitud correcta a la hora de profesarla, practicarla y retenerla. Todo es hallado en Cristo. Hermanos, Antonio, Roberto, Juani, fíjate, Anita, Pablo coloca a Cristo como la motivación para llevar a cabo este mandamiento, este encargo, con la personalidad, el carácter y la actitud correcta en plena certeza y convicción de ello. Pablo coloca a Cristo finalmente en su texto, dice en Cristo, para que no nos olvidemos de Él. Que retengamos la doctrina, el dechado, el patrón, el modelo hijo de las palabras sanas de los apóstoles, de Cristo, del Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, pero sin olvidar a Cristo, sin olvidar su carácter, su personalidad, su santidad, sus virtudes, sus cualidades,
sino en unión con Él. En unión con Él y según Él, según Cristo. Por esa razón, Pablo dijo al final del texto, la fe y amor que es en Cristo.